qué es tan importante que exista un sistema que controle o supervise, sobre todo en grandes poblaciones que todavía no tienen acceso a información y educación, una alimentación saludable? Porque para que ustedes tengan una idea, en los Estados Unidos los gastos relacionados a enfermedad o muerte por obesidad y sobrepeso pueden llegar a los 79.000 millones de dólares. Y eso es Estados Unidos. Y en el Perú nosotros tenemos aproximadamente un 25% de la población en general con obesidad y sobrepeso. 65% de las mujeres de nuestro país, adultas, tienen sobrepeso u obesidad. 65% es una barbaridad. En los niños pequeños alrededor de 20% tienen sobrepeso u obesidad. Y la obesidad y el sobrepeso no tienen como único factor condicionante la mala forma o la mala calidad de los alimentos que recibimos, sino también va ligada a muchos otros factores tan gravitantes como la alimentación. Sí es necesario que nosotros tomemos una acción directa con respecto a la manera en la que nos alimentamos, porque probablemente sea el mecanismo más fácilmente regulable. Todavía no tenemos claro cuál es el valor de la actividad física en la vida de las personas para prevenir, ¿no?, y poder tener un peso saludable y disminuir así no solamente un factor de riesgo, sino muchísimos más. Todavía no tenemos políticas públicas que impulsen y promuevan o incentiven la actividad física en la población en general. Entonces, pero sí tenemos todos los días la necesidad de comer. Por eso es que es importante entender que sí necesitamos un mecanismo regulatorio, pero este tiene que ser bastante bien elaborado por un equipo de especialistas que hayan trabajado en función a esto y que tenga como principal objetivo pues incluir a los más vulnerables dentro de ese ámbito de protección. Sin embargo, cuando ya llegamos tarde a todo lo que es prevención, hábitos saludables y nos encontramos con un peso excesivo para nuestra edad, para nuestra talla, que está acortando nuestras expectativas de vida, en un cerebro que está diseñado para fácilmente irnos hacia una mala alimentación y generar una suerte de adicción, que es lo que nos pasa a los obesos y a los que tenemos sobrepeso, lo hemos tenido, la única alternativa muchas veces es la cirugía bariátrica, y de hecho hay muchísima evidencia científica que sostiene y demuestra que la única forma de llegar a un peso saludable en personas con ciertos patrones, con ciertas características, no en todos, pero que ya lo intentaron todo y fracasaron, es la cirugía bariátrica. Y de eso vamos a conversar en los siguientes minutos con el doctor Antonio Lahud, médico cirujano, especialista en cirugía bariátrica. Él va a explicarnos un poquito más detalladamente cuáles son los beneficios para la salud y en qué consiste este procedimiento. Antonio, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto tiempo se vienen hablando de cirugía bariátrica? ¿Cuál es el nivel de expertise que tiene que tener un médico cirujano general para llegar a desarrollar cirugía bariátrica con el mínimo riesgo de complicaciones, que es a lo que la gente le tiene miedo siempre que hablamos de una cirugía, ¿no? Cualquiera que ésta sea, siempre le tenemos miedo a la anestesia, le tenemos miedo a morirnos, le tenemos miedo a no despertarnos nunca más. Claro, la cirugía bariátrica se realiza en el mundo desde los años 60, ¿no? El primer bypass gástrico realizado fue en el año alrededor de 1960. Todavía la persona que lo realizó vive. Yo acabo de regresar de Río de Janeiro del Congreso Mundial de Obesidad y él fue uno de los expositores. Pero el tema que, como todo en la vida, la técnica quirúrgica ha evolucionado, ¿no?, en cuanto a la cirugía bariátrica. Ya no solamente hay el bypass, sino está la manga gástrica. Algunas técnicas ya se han dejado de utilizar, como son la banda gástrica, ¿no?, que mucha gente, como se popularizó mucho en el mundo, mucha gente lo confunde, ¿no? Banda con manga, ¿no? Me consultan y dicen, quiero que me pongan la banda, y en realidad no se llama banda, es manga gástrica, que se ha popularizado demasiado en los últimos 10 años, porque es un procedimiento que tiene relativamente sencillo para el cirujano. La técnica quirúrgica es sencilla para el cirujano y con poquísimas complicaciones, ¿no? Tasa de complicaciones bajas, ¿no? ¿Por qué consideras tú que es tan difícil perder peso al punto tal de que tienes que llegar a someterte a un procedimiento quirúrgico? Más que todo por los factores genéticos, ¿no? El principal factor genético para ser obeso es el principal factor de riesgo es la genética, ¿no? La genética acompañada con mecanismos neurofisiológicos que hacen de que el organismo cree un complejo sistema metabólico
para acumular y preservar la energía en el tejido adiposo, ¿no? Esto hace de que el paciente suba de peso, ¿no? El factor genético es el factor más importante, acompañado lógicamente con el tipo de alimentación, ¿no? Mucha gente dice, no, yo soy obeso o estoy en sobrepeso porque como demasiado. Sí, ciertamente es verdadero eso, pero también el componente genético es lo más importante. Cuando uno lee y revisa sobre los factores predisponentes a ser obeso, el 60% lo ocupa la genética, ¿no? Familiar genético, padre, madre obeso, el niño lo va a hacer y lo va a hacer de adulto, ¿no? Tenemos una llamada telefónica de Salamanca y es Magda, quiere hacerte una consulta, vamos a atenderla. Magda, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. Buenos días, doctor. Magda, un favorcito. ¿Me escuchas bien, Magda? ¿Tú me escuchas bien? Sí. Te pediría que bajes completamente el volumen de tu televisor para no tener interferencias y poder escucharte con mayor claridad. ¿Ahí? Ahora sí, Magdita, cuéntanos. Ok, le decía muchísimas gracias primeramente por el programa, muy agradecida por la respuesta. Doctor, yo tengo 48 años, ahorita tengo un sobrepeso. Ya. Mido 1,56 m y estoy pesando 70 kilos. Tengo problemas de salud, tengo triglicéridos altos, tuve estos cálculos a la vesícula que el año pasado me lo extirparon, pero sí ahora tengo problemas de salud, tengo de cabeza, tengo bastante, yo le digo, un cansancio crónico. Ya. Me han dado una dieta para subir, para perder peso, y mire usted, la dieta era bajar, más que todo era hipocalórica, ¿no? Ya. Pero yo a los 15 días perdí más o menos 4 kilos, pero los he vuelto a recuperar, doctor, porque tengo una ansiedad de que ahora me da ganas de comer a cada rato. O sea, no, prácticamente no sé qué ha pasado. Ya. Me siento Magda, peor que antes. Magda, una pregunta. ¿Tú tienes presión alta, azúcar alto? ¿Te has chequeado esto? ¿Te has controlado esto? ¿Aló, doctor? Sí, ¿me escuchaste lo que te pregunté? No, se me fue. Sí. No, te preguntaba si tienes presión alta, tu azúcar está alto, si te has chequeado, te has controlado esto. Ya, mire, presión alta no la tengo. Solamente cuando me embaracé se detectaron, pero actualmente no. Ya. Lo que tengo, azúcar tampoco, normal, lo que se hizo es triglicéridos, el colesterol. Ya, ok, Magda. Te agradezco muchísimo, un beso grande para ti. Vamos a conversar con el doctor Lahut todo lo referente a tu condición, a tu testimonio, y vamos a aprovechar para preguntarle cuáles son los criterios que deberíamos aplicar para saber si somos candidatos o no a una cirugía bariátrica. Antonio, ya escuchaste a Magda, 48 años, 1,56 m, 70 kilogramos, ya ha tenido hijos, cálculos, tiene el colesterol y los triglicéridos altos, o sea, ella es una típica persona con síndrome metabólico, de alguna manera estoy seguro que si le hacemos pruebas ella podría tener o una diabetes ya o una prediabetes, un síndrome metabólico. Sí. ¿Califica ella para una cirugía bariátrica? Habría que estudiarla, ¿no? Los parámetros para saber si uno es candidato o no es el índice de masa corporal. O sea, el índice de masa corporal nos permite limitar si un paciente está en sobrepeso o si está en obesidad clase 1, obesidad clase 2, obesidad clase 3, que vendría a ser la obesidad mórbida, ¿no? ¿Cómo no? La obesidad clase 1 es cuando uno tiene el índice de masa corporal por encima de 30 a 35. Sí. Obesidad clase 2 de 35 a 40 y obesidad mórbida de 40 para arriba. Cuando uno está en sobrepeso es cuando tienes de 25 a 30 de IMC, ¿no? Ahora, el tema es que estos pacientes que están en sobrepeso no son candidatos a la cirugía bariátrica, no son candidatos. Lo que dice la Federación Internacional de Cirugía Bariátrica es pacientes que tienen 30 para arriba con cualquier tipo de comorbilidad. En este caso, el famoso síndrome metabólico, ¿no? Volviendo a esto, precisamente por esto viene la pregunta, porque, claro, ¿qué es más importante, no? El índice de masa corporal o el estado metabólico de la persona. Si sabemos que todos estos cambios en el metabolismo de la persona, que el azúcar está por ahí coqueteándose con la diabetes, que el colesterol está aumentando, que los triglicéridos también, que tiene una cintura abdominal, ¿no? El perímetro abdominal importantemente aumentado para ser mujer, y sabes que con una cirugía bariátrica todos estos factores se van a revertir
en gran parte si tiene hipertensión, ¿por qué tendríamos que tener un índice de masa corporal tan grande? No es que esté promoviendo que todos se operen, pero de alguna manera no, a veces es difícil de entenderlo. ¿Por qué una cirugía bariátrica? Al día de hoy todavía no hay un estudio que nos indiquen que pacientes con síndrome metabólico con menos de IMC de 30 se puedan operar, ¿no? Hay cirujanos que han operado pacientes por el riesgo, ¿no? Porque se está hablando también de la cirugía bariátrica como una cirugía metabólica. Metabólica, exacto. ¿No? Y ya hay estudios totalmente establecidos que es una cirugía, sobre todo el bypass y en segundo lugar la manga, que puede curar la diabetes en un 52% con la manga y 58% con el bypass gástrico. O sea, el bypass gástrico es más metabólica que la manga gástrica, ¿no? O sea, sí hay cambios. Cuando uno hace el preoperatorio de un paciente antes de someterse a una cirugía bariátrica, le toma el perfil lipídico, la presión arterial, la resistencia a la insulina, la glucosa, uno ve a los 6 meses que hay cambios, el paciente se normaliza, ¿no? No en todos, pero en un buen porcentaje, ¿no? ¿Cuáles son los pacientes más exitosos? Que son los pacientes que se operan, ¿ya? Y que después de la cirugía, 2 años logran mantenerse dentro de ese IMC deseado. Son los que a futuro van a mantenerse delgados y con controles de laboratorio normales, ¿no? ¿Cómo no? Porque muchos me preguntan a mí si hay una reganancia de peso después de operado, Eso ¿no? te iba a preguntar, ¿no? O sea, ¿cuánto es el nivel de suficiencia de esta cirugía? Hay gente que cree que esto es como cambiarle, claro, no sé, pues aumentar el tamaño del busto, ponerse toxina botulínica para desaparecer unas arrugas y ya está, y no tienes que hacer nada más. Bueno, la tasa de éxito de esta cirugía después de 5 años es 75% de pacientes no logran ganar peso, ¿no? O sea, se mantienen en el peso ideal que el cirujano ha buscado con el paciente. Pero eso es una buena tasa, porque cuando uno se opera de la columna, por ejemplo, el neurocirujano, ¿qué le dice al paciente? Bueno, yo te voy a operar de la hernia en la columna, pero hay un 25% a 20% de probabilidad de que después te opere de la columna y tengas el dolor. ¿Cómo no? Cuando uno se opera de bypass aorto coronario, el cirujano cardiovascular, ¿qué le dice al paciente? ¿Que toda la vida el bypass le va a durar o en 10 años hay que reevaluar por probablemente? Correcto. ¿No? Igualito la cirugía bariátrica. ¿Cómo no? La cirugía bariátrica te vamos a operar, te vamos a dar un gran empujón para que seas delgado, ¿no? Pero después tú tienes que cambiar tu estilo de vida, una buena nutrición, tu chip tiene que cambiar arriba, ¿no? Ahí viene la participación de otros actores en el control de esto. Así es. Antonio, una pregunta final. ¿Por qué la gente todavía le tiene tanto temor a operar? Tú ves gente muy, muy gorda, gente que tiene unos hábitos o una calidad y condiciones de vida muy, muy malos, ¿no? O sea, saben que están gordos, no les importa, se quieren operar, tienen la hipertensión encima, tienen acantosis nigricans, tienen diabetes y están dudando porque le tienen miedo. Claro, lo que pasa es que parte de nuestros colegas también satanizaron en tiempos pasados esta cirugía, ¿no? Pero la tasa de éxito de la cirugía es totalmente demostrada, ¿no? La cirugía de manga gástrica tiene la misma morbimortalidad postoperatoria que operarte de la vesícula por la laparoscopía o operarte del apéndice. Lo que pasa es que cuando alguien se complica el apéndice o de la vesícula, en el postoperatorio nadie se entera. Así es, efectivamente. ¿No? Pero cuando alguien se complica... Que además ya de por sí son muy bajas las complicaciones. Son muy bajas, claro. ¿No es cierto? Están al menos del 1% la mortalidad y la morbilidad, ¿no? Alrededor del 4%, que es un parámetro esperado, ¿no? Gran parte del éxito en la consecución de una buena cirugía es elegir a un cirujano entrenado en un sitio apropiado, ¿no es cierto? Así es, un manejo multidisciplinario, un cirujano de experiencia, inscrito en las sociedades, ¿no? Y esto no es solo, ¿no? El cirujano nunca trabaja solo, ¿no? Claro que sí. El cirujano trabaja con el cardiólogo, con el neumólogo, una buena evaluación preoperatoria, con el nutricionista y todo. Y eso hace que los riesgos disminuyan, ¿no? Antonio, te agradezco muchísimo. Ha sido un gusto tenerte acá en el programa. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido el doctor Antonio Lahud, médico cirujano, especialista en cirugía de obesidad. Nos vamos a ir a una pausa y luego vamos a hablar sobre el beneficio del consumo de carnes o, en todo caso, riesgos versus beneficios del consumo de carnes rojas. Ya volvemos.